Lo dijo con una sonrisa, no la típica sonrisa que transmite calidez o afecto, sino una que llegué a reconocer como su sonrisa educada. Llegó justo después de cenar. Estábamos sentados en la sala, sin ver la tele, simplemente conviviendo. Su copa de vino estaba intacta. Acababa de preguntarle si quería planear una escapada de fin de semana, algo pequeño, algo solo para nosotras. Fue entonces cuando lo dijo: creo que deberíamos poner a prueba nuestro matrimonio. Parpadeé. ¿Probarlo? Asintió, removiendo el vino intacto como si estuviera dando una charla TED. Sí, solo una semana separados para ver si todavía nos extrañamos, si seguimos en sintonía emocional. No lo dijo con malicia, ni siquiera con frustración. Eso era lo que lo hacía extraño. No estaba molesta. Asentí lentamente y pregunté: ¿a dónde irías? Ya tenía un plan. Pensé en alquilar un lugar cerca de la costa solo por unos días, desconectar de la rutina, estar sola con mis pensamientos, tal vez escribir un diario, tal vez hacer senderismo. Noté que dijo: pensé, no, pensando. Ya había hecho la reserva, ¿verdad? Asentí de nuevo, me pareció más fácil que enfrentarme al sutil engaño. ¿Te parece bien?, preguntó, bebiendo finalmente de la copa, observándome atentamente, no con preocupación, sino con cálculo. Claro, dije. Mi voz me sonó extraña. Se fue a la mañana siguiente. Su partida no fue dramática, sin abrazos largos, sin miradas fijas. Empacó ligera, demasiado ligera para una semana, algunos vestidos, sus tacones favoritos, la bata de seda que le había comprado el último San Valentín. No se llevó el portátil, solo el teléfono y el cargador, y una actitud petulante y despreocupada, como si fuera a un brunch en lugar de dejar su matrimonio con el pretexto de descubrirse a sí misma. La casa se sintió diferente en el momento en que la puerta principal se cerró tras ella, como si las paredes estuvieran huecas. Me senté a la mesa del comedor un buen rato después de que se fuera, mirando el tenue círculo que su copa de vino había dejado en la madera. Había algo en esa pequeña marca que me irritaba más que cualquier otra cosa. Tomé una servilleta y la limpié, quizás con demasiada fuerza. Quería creer que era genuina, que esta prueba era algo inocente, que estaba pasando por algo interno que aún no sabía cómo expresar, que tal vez yo había pasado por alto algunas señales por el camino y que solo estaba buscando claridad. Pero si eso era cierto, ¿por qué su partida se sentía tan definitiva? Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, sin dormir. Me encontré mirando fotos antiguas para ver si podía identificar cuando la calidez de sus ojos comenzó a desvanecerse, cuando sus sonrisas se volvieron performativas. Alrededor de la medianoche, me envió un mensaje: instalada. No me esperes despierta. Ni buenas noches, ni siquiera un te extraño. Miré el mensaje más tiempo del debido. La frase era extraña: no me esperes despierta, como si estuviera de fiesta, no supuestamente aislándose para reflexionar. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo sobre la encimera. No contesté. A la mañana siguiente, preparé café, pero no lo terminé. Miré el reloj sin entender por qué, quizá esperaba un mensaje, algo pequeño. No llegó. En cambio, recibí una llamada de mi primo Mark, alguien con quien habíamos ido a un retiro en pareja el año pasado. Hacía tiempo que no hablábamos. Estaba tranquilo, informal, pero se detuvo a mitad de la conversación. Oye, solo por curiosidad, ¿tu esposa no está contigo? No, dije lentamente. Está en un viaje personal. Qué curioso, juraría haberla visto anoche en el Ocean Saad Mariner, ya sabes, ese hotel boutique junto al muelle. Estaba allí para una cena de empresa. Hice una pausa. ¿Estás seguro? Dudó. Bastante. Estaba oscuro y no me acerqué a ella. Estaba con alguien, un chico. Lo dijo con naturalidad, casi disculpándose, como si quisiera decepcionarme con delicadeza. Le di las gracias, colgué y me quedé allí en silencio. Adiós a las caminatas y al diario. No saqué conclusiones precipitadas,
pero sentía ese peso en el estómago que se instala cuando las entrañas saben la verdad, aunque la mente aún no lo haya entendido. Saqué mi portátil, abrí el navegador y empecé a escribir. Si ella quería explorar la vida fuera de nuestro matrimonio, yo tenía todo el derecho a explorar cómo sería la vida más allá de esperar su regreso. Y eso fue solo el primer día. Hay una diferencia entre sospechar y saber. Sospechar algo se siente como una fuga lenta de confianza, una gota que intentas ignorar. Pero una vez que lo sabes, se produce una extraña quietud, la que se siente en una habitación que antes estaba llena y de repente se vacía. Abrí nuestro portal financiero compartido. Habíamos creado cuentas vinculadas hacía años, cuando la transparencia era tan importante. No buscaba un escándalo, quería contexto. Quizás me equivoqué. Quizás Mark se equivocó. Se habían registrado 3 nuevas transacciones, todas del día anterior, el cargo por una cena en el bistró de mariscos Ocean Sad Grill, luego, una reserva en el spa, 2 masajes, en la misma habitación, anotada a su nombre, y, por último, la que me hizo relajarme y respirar hondo, la reserva de una suite de lujo en el mismo hotel que Mark mencionó, con el check-in confirmado y 2 noches pagadas por adelantado. Me dijo que iba a un retiro de bienestar. Esto no era bienestar, era una escapada, y no estaba sola. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos sobre el panel táctil. Una versión más reactiva de mí podría haber conducido hasta el hotel, irrumpido en la habitación, exigido una explicación, montado un escándalo. Pero ese hombre, el que actuó antes de pensar, murió en algún momento entre las palabras: pon a prueba nuestro matrimonio y no me esperes despierto. Fui al armario del dormitorio. Saqué una cajita del rincón del fondo, viejos recuerdos, fotos, baratijas de nuestros viajes, cosas que alguna vez significaron continuidad. Cerré la caja y la dejé a un lado. Si alguna vez volvía, no quería que las encontrara donde las dejó. Alrededor del mediodía, revisé sus redes sociales, no su perfil principal, sino el que usaba con más frecuencia. Acababa de subir una foto a la historia de Instagram de su amiga íntima, que no me había compartido. Pero se olvidó de algo, su cuenta en la nube seguía activa. Sincronizada con nuestra tableta familiar, una historia destinada a los ojos de otra persona. Apareció en mi vista a los pocos segundos de publicarse. Estaba sentada junto a la piscina, con un cóctel en la mano, los pies sumergidos en agua turquesa. Un hombre estaba sentado frente a ella, sin camisa, de espaldas a la cámara. Su bebida reflejaba la de ella, extendiendo la mano con naturalidad, con familiaridad, hacia la suya. Miré la foto el tiempo suficiente para que la pantalla se apagara. Mi corazón no se aceleró, mi respiración no se entrecortó, no lloré, simplemente la acepté. Fue extrañamente liberador ver la verdad expuesta sin complejos. La máscara se había caído. Cualquier parte de ella que aún fingiera estar manipulándonos había desaparecido. Cerré la tableta y salí al balcón. El aire se sentía más limpio que en días. Fue entonces cuando llamé a Martín. Martín no era solo un amigo, era alguien que solucionaba problemas. No al estilo hollywoodense, sino con la práctica y la profunda competencia de un abogado de planificación patrimonial. Alguien que sabía actuar con discreción y rigor cuando las relaciones llegaban a su fin. Dime qué pasa, me dijo después de que apenas lo saludara. Se lo conté, no me quejé, simplemente le expliqué los hechos, su retiro en solitario de una semana, los cargos, el hombre, la publicación de Instagram. Su silencio al otro lado no fue sorpresa, fue cálculo. ¿Quieres seguir casado?, preguntó sin rodeos. Hice una pausa y respondí con más seguridad de la que esperaba: no, quiero salir, pero sin complicaciones. Quiero mudarme, no inmutarme. Puedo poner las cosas en marcha, dijo. Elaboraremos una salida que respete tu dignidad y proteja lo que has construido. Esa frase se me quedó grabada: protege lo que has construido. Porque yo había construido esta vida, no solo el hogar o las finanzas, sino el ritmo de nuestro matrimonio. Aunque tenía sus defectos, fui yo quien apareció, quien se quedó. Ella había elegido la distracción, ahora yo elegía el rumbo. Después de esa llamada, di un paseo.
Nada destacable, solo por nuestro barrio, donde las parejas pasaban de la mano y los perros ladraban a la nada. Era como recorrer la vida de otra persona. Era más como estar al borde de un camino que no pretendía tomar, comprendiendo finalmente que llevaba a un lugar mejor. Al volver a casa, fui de habitación en habitación, evaluando lo que era realmente mío y lo que solo había sido espacio compartido, su arte en las paredes, las fotos nuestras de vacaciones, los libros que compramos juntos pero nunca leímos. Algunas cosas las guardé en cajas, otras las dejé intactas. No la estaba borrando, me estaba recuperando a mí misma. Esa noche, me volvió a escribir, pensando en ti, espero que estés bien. Este tiempo me ha ayudado mucho a reflexionar. No respondí. Unos minutos después, otro mensaje, espero que esta semana nos recuerde por qué nos elegimos. Tengo muchas ganas de reconectar. Le escribí al hombre que creía que yo seguía siendo, la versión tranquila y complaciente de mí, que esperaba en los portales y perdonaba traiciones disfrazadas de experimentos. Pero ese hombre se había ido, había visto demasiado. Pasé la noche revisando los archivos legales que Martín ya me había enviado por correo electrónico. Hojas de activos, acuerdos, todo escrito con un lenguaje claro y sin emociones. En algún punto entre sueños, la imaginé de nuevo junto a la piscina, riendo, pensando que aún tenía el poder de decidir cómo se desarrollaría esto. Esa comprensión, esa creciente comprensión de que no iba a esperar, ya lo estaba cambiando todo. El segundo día había terminado, y el tiempo ya no corría para mí, corría para ella. Los siguientes días transcurrieron con la calma surrealista de un hombre que ya había cruzado una línea que no podía ni quería cruzar. Ella no tenía ni idea de que ya me había soltado del muelle, dejando que la corriente me llevara a un lugar que ella ya no podía seguir. Su ausencia no se sentía como una herida, se sentía como un reinicio. El tercer día, fui al banco en persona. Ya había empezado a transferir mis depósitos directos a una nueva cuenta personal, una que no tenía su nombre en ningún sitio. También revisé los permisos de acceso a los ahorros conjuntos, ahora estaban congelados a la espera de una mediación legal, algo que Martín había orquestado rápidamente, no sin mí. Esa tarde, al volver a casa, me encontré con un mensaje de voz de la empresa de almacenamiento. Esa mañana había reservado un espacio, una habitación mediana, climatizada y de alquiler mensual. Allí guardaría todo lo que había dejado, ropa, objetos personales, fotos enmarcadas que nunca se molestaba en colgar bien y esos cojines decorativos que siempre insistía en que necesitábamos pero que nunca usábamos. Empecé a empaquetar sus pertenencias sin dudarlo, no como un castigo, sino con eficiencia. Doblé cada camisa con cuidado, puse cada zapato en pares y lo metí en una bolsa. Incluso etiqueté las cajas, dormitorio, armario, oficina. No habría confusión al recogerlas, no habría posibilidad de que manipulara la logística hasta convertirla en un campo minado emocional. No le daría esa oportunidad. Sus mensajes se volvían cada día más extraños. A mitad de semana, cambió de tono por completo. Atrás quedó el lenguaje críptico y distante, ahora sonaba juguetona. Un mensaje decía: ¿recuerdas ese café en la ciudad donde te derramaste café en la camisa antes de nuestra cena de primer aniversario? Acabo de pasar por un lugar que huele exactamente igual. Lo leí 2 veces y lo dejé sin responder. Luego apareció una foto de una puesta de sol sobre el agua, con sus pies apoyados en una tumbona, los dedos pintados en el marco. El pie de foto decía: un final de hoy con gratitud y perspectiva. Espero que estés haciendo lo mismo. Yo no. Estaba terminando mi día organizando la información financiera y ultimando el cronograma que Martín me había trazado. El papeleo estaría archivado en cuanto regresara. La casa ya no la esperaba, la puerta podría seguir abierta, pero ella no reconocería lo que había dentro. Al cuarto día, dejé la llave del almacén en casa de su hermana, una zona neutral que no podía convertir en un campo de batalla. Su hermana abrió la puerta con la mirada cansada de quien siempre supo que esto iba a pasar. Supongo que no quieres que diga nada, dijo. Solo dile dónde está, respondí. Ella asintió. ¿Seguro que estás bien? Lo tengo más claro que nunca. Y allí estaba.
Ya no había dudas, ya no me preguntaba si había exagerado o malinterpretado las señales, los mensajes, la ausencia. Todo había sido decisión suya. No estaba derribando nada, simplemente me negaba a vivir en una casa que ella ya había abandonado emocionalmente. Para esa noche, la casa parecía neutral. Mis cosas permanecían, lo esencial. El calor se había ido, sí, pero también el desequilibrio. Esa noche, intentó llamarme por primera vez en toda la semana. Dejé que sonara. No dejó mensaje de voz. Minutos después, apareció un nuevo mensaje. Oye, sé que he estado un poco distante. Solo necesitaba despejarme, pero te extraño mucho. Creo que este tiempo separados me ha recordado lo mucho que nos importamos. Segundos después, le llegó otro mensaje. Quiero hablar cuando vuelva. Creo que podemos arreglar las cosas. Empecemos de nuevo. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No sentía rabia, ni ganas de responder. No tenía curiosidad por lo que diría a continuación. Sus palabras eran como ecos que rebotaban en un muro que ella no sabía que ya había derribado. Más tarde esa noche, quedé con alguien para cenar, Elena, una colega de un proyecto de consultoría anterior. No habíamos hablado en casi un año. Me contactó el mismo día que cambié mi estado civil en una red profesional. Dijo que siempre había admirado mi estabilidad y mi lealtad. Es curioso cómo las cualidades que una mujer da por sentado, otra las puede ver como excepcionales. No hablamos de mi esposa, no lo mencioné, no por discreción, sino porque no quería que su sombra se cerniera sobre la mesa. Elena se mostró aguda, amable y completamente presente. Fue solo una cena, solo una conversación, pero fue la primera vez en años que no sentí la necesidad de retractarme para que alguien más se sintiera cómodo. Mientras tanto, mi esposa, que pronto sería su ex, seguía publicando historias. Vi la última a la mañana siguiente, día 5, una foto de una bandeja de desayuno con croissants, fruta fresca y una mimosa. Su mano sostenía delicadamente un trozo de melón con la pierna de un hombre parcialmente visible junto a la suya. Ni siquiera se había fijado en el reflejo en el cristal, dos cuerpos cerca, riendo. Y aún así, me escribió, tengo muchas ganas de verte mañana. Tengo ideas para reencontrarnos. Creo que te llevarás una grata sorpresa. No tenía ni idea de que mañana volvería, pero no volvería a casa. Llegó a casa justo después del mediodía, con la luz del sol filtrándose por las persianas como burlándose de su optimismo. No di vueltas por el pasillo ni ensayé lo que diría, simplemente me senté a la mesa de la cocina, bebiendo café de una taza que, según ella, era demasiado simple para su gusto. La casa estaba en calma. Todo rastro de la tormenta emocional que había soportado la última semana había desaparecido. La puerta se abrió lentamente. Oí el suave crujido de las bisagras, sus pasos tímidos sobre la madera. Tal vez esperaba que corriera hacia ella. En cambio, entró en una casa que ya no daba cabida a la fantasía. «Hola», gritó con voz cadenciosa y vacilante. «Ya volví». No respondí de inmediato. La oí dejar sus cosas. El bolso. Caro. Una adición reciente que no recordaba haber aprobado con un presupuesto compartido. Unos pasos más y se quedó de pie al borde de la cocina. Parecía sorprendida de verme tan quieta, tan serena. «Te ves diferente», dijo. «Sí», respondí. Sonrió, insegura. «He pensado mucho en ti esta semana. Me has dado perspectiva». Asentí. «Yo también». Hubo una pausa. Recorrió la habitación con la mirada, notando de repente los cuadros que faltaban, los espacios vacíos en los estantes donde antes estaban sus cosas. Sus ojos se dirigieron al pasillo, donde el perchero estaba vacío, ni bufanda ni bolso, solo una pared limpia y silencio. «Estaba pensando que podríamos hablar», dijo. No todo tenía sentido para mí hasta que me distancié. Me di cuenta de que quizá había estado evitando cosas. No la interrumpí, la dejé decir lo que ya había ensayado.
Parecía quien está dando un discurso del que ya no está del todo seguro. Sé que no fue justo como me fui, pero necesitaba tiempo a solas para recordar quiénes éramos, para extrañarte. Extendió la mano como si esperara que la tomara. En cambio, deslicé el sobre por la mesa. Se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire. ¿Qué es esto? Todo, dije con calma. La dirección del almacén, la lista detallada de lo tuyo, los documentos legales, un borrador del contrato. Ya verás mi firma. Su sonrisa se quebró. No lo entiendo. Sí, dije con calma, si lo entiendes. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron las páginas y palideció. 1 o 2 líneas después, se detuvo. ¿Lo estás terminando? Me puse de pie. Lo terminaste cuando te fuiste. Simplemente asumiste que estaría aquí esperando tu regreso. No era eso. Alzó la voz, la desesperación se apoderó de ella. Solo fue un momento, una pausa para reconectar. Ladeé la cabeza ligeramente. ¿Eso es lo que le dijiste? Se quedó quieta, como si alguien hubiera activado un interruptor en su interior. Vi los cargos, el hotel, las cenas, el reflejo del hombre en tus historias. No nos insultes a ambos fingiendo que esto era un retiro en silencio. Abrió la boca y luego la cerró. No salió ninguna palabra. Sus frases ensayadas no cubrían este escenario. Me hice una promesa esta semana, dije. No levantaría la voz. No haría nada por amargura, solo por honestidad, por decisión. Se movió para sentarse. Negué con la cabeza. No. Esto no es una negociación. Pero tenemos años juntos, historia. Tenemos un historial. La corregí, no es un vínculo. Ya no. Apretó el sobre en la mano, aplastándolo ligeramente. ¿De verdad vas a hacer esto? Ya lo hice. Hubo una larga pausa. Su rostro cambió de expresión, confusión, arrepentimiento y, finalmente, un atisbo de miedo. ¿A dónde se supone que debo ir? Tus cosas están guardadas. El alquiler de esa unidad está prepagado por 2 meses. Después, es tuya. Me refería a esta noche. Acabo de volver. Conseguí un transporte compartido para que te recoja en 15 minutos. Está esperando afuera. ¿Lo planeaste?, preguntó con un dejo de horror en la voz. Acepté la verdad y seguí adelante. Dije, hay una diferencia. Por primera vez desde que... Parecía realmente perdida. Su mirada bajó a la mesa, luego al suelo, como si intentara anclarse en algo familiar, pero todo en ese espacio había cambiado. Podrías habérmelo dicho, haberme dado una oportunidad. La tuviste, dije antes de que las mentiras convirtieran nuestro matrimonio en un experimento social. Sus labios temblaron. No todo era falso, no todo. Entonces debería haber significado algo antes de que lo pusieras en una placa de Petri para ver qué crecía. Pasé junto a ella, no quedaba nada que rescatar. En la puerta, me giré una vez, no por duda, sino por respeto a lo que éramos. No impediré que sanes, pero no seré parte de ello. No respondió cuando salí. El coche apareció a la vista. Le di su nombre al conductor. Saldrá enseguida, dije, y luego caminé por la calle, sin prisa, sin mirar atrás. Ella se había ido buscando distancia, y para cuando regresó, yo ya estaba en otro lugar. No llamó al día siguiente, ni siquiera un mensaje. Nunca había estado tan callada. Tal vez pensó que el silencio me castigaría. Yo estaba lleno de algo mejor, certeza, no rencor, solo la calma inquebrantable de un hombre que finalmente había recuperado su autoestima. Al final de la semana, cambié las cerraduras, no por enojo, sino por satisfacción. Presenté los documentos legales y su abogado ya había reconocido el acuerdo preliminar de separación. Todo ahora estaba escrito, ordenado, objetivo, impersonal. 3 días después,
Intentó escribir una sola línea en un mensaje. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Lo leí mientras paseaba por el parque, con la brisa en la cara como un recordatorio de que el mundo seguía avanzando incluso cuando alguien intentaba detenerlo. Esa noche, me reuní con Martín por última vez. Me entregó los documentos finalizados. Te moviste rápido, dijo con un gesto de la cabeza. Me lo puso fácil, respondí, firmando la última página. No sabía exactamente dónde estaba ahora, quizás quedándose con una amiga, quizá con el hombre del hotel, porque quería que por fin se sentara en la quietud que una vez había pedido, no como una prueba, sino como una verdad. Pasaron 2 semanas antes de que la volviera a ver. Nos cruzamos en una reunión de amigos en común, algo a lo que claramente no esperaba que asistiera. Entró con su armadura habitual, tacones altos, maquillaje impecable, pero en cuanto me vio al otro lado de la sala, algo en ella se quebró por un instante. No se acercó, simplemente se quedó cerca de la puerta, sin hablar con nadie, intentando no inquietarse. Yo tampoco fui a verla. Elena estaba conmigo. No éramos pareja, todavía no, pero se había convertido en una presencia familiar y reconfortante, alguien que no necesitaba que yo interpretara un papel ni hiciera acrobacias emocionales solo para ser aceptada. Se reía con libertad, hacía preguntas sinceras y escuchaba con toda la atención. Una tranquilidad poco común la rodeaba, una que no me di cuenta de que echaba de menos hasta que la reencontré. En un momento de la noche, sorprendí a mi exesposa observándonos. Sus ojos reflejaban algo desconocido. Entre el anhelo y la incredulidad, esa vida se había esfumado. Al caer la noche, por fin dio el primer paso. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja al pasar junto a ella camino del perchero. Me detuve. No quedaba nada de qué hablar. Se acercó más, bajando la voz. Cometí un error. Asentí. Lo sé. ¿No quieres entender por qué hice lo que hice? No, dije con calma, porque por fin entiendo por qué me quedé tanto tiempo. Esa respuesta fue más difícil de digerir. Sus labios se separaron ligeramente como si se defendiera, pero no salió nada. Espero que encuentres lo que buscas, añadí, pero no estará en el retrovisor. La dejé allí, cerca de la puerta, con una copa de vino sin tocar en la mano, sola en una habitación llena de gente. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Las semanas se convirtieron en meses. Lo intentó una vez más, esta vez con un correo electrónico largo y de disculpas, plagado de reflexiones sobre el amor, el miedo y la presión. Lo leí solo una vez y luego lo archivé. No hacía falta borrarlo, simplemente ya no importaba. El hogar que una vez compartimos ahora se sentía completamente mío. Reorganicé los muebles, pinté la habitación de invitados y doné toda la decoración que ella había insistido en que era vital para nuestra estética. Ahora respiraba de otra manera en ese espacio. Elena y yo empezamos a vernos más, no como un rebote, sino como algo ligero y espontáneo. Nos reuníamos para tomar un café, paseábamos sin rumbo por las librerías y cocinábamos comidas que no requerían un acuerdo sobre el maridaje de vinos. Ella nunca hurgaba en el pasado, no lo necesitaba. Ya no lo cargaba. Vi a mi exesposa por última vez en el lugar más inesperado, un evento comunitario en el centro de arte local. Estaba de pie junto a un hombre nuevo, riendo a carcajadas, gesticulando con el mismo estilo que usaba para impresionar a la gente. Su mirada recorrió la habitación hasta posarse en mí. Esta vez, no había sorpresa en su expresión, solo la fuerza de la comprensión. Le ofrecí un gesto cortés de asentimiento, nada más. Me moví, y en algún punto entre su partida y su regreso, me convertí en el hombre que solía ser, solo que más fuerte, más tranquilo y sin mirar atrás. A veces, las mejores cosas no te las quitan, te las regalan, y solo tienes que dejarlas ir. Queridos oyentes, compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse.